Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Estefanía Díaz, Santiago Núñez y Valentina Robinson. En este caso, nosotros les vamos a hablar de la sesión de créditos, sesión de contratos y sesión de derechos litigiosos. Para empezar nuestro presente trabajo, primero tenemos que definir qué es una sesión de contratos, de litigios y sesión de créditos. En este caso, vamos a empezar definiendo la sesión de contratos, cuya definición es: la cesión de contratos es una forma de sustitución. Consiste en un acto jurídico por medio del cual un contratante, o sea, un cedente, hace que un tercero cesionario, en este caso, ocupe su lugar en el contrato, transmitiéndose tanto los créditos como las deudas, derivadas del mismo o en todo o en parte. También tenemos unos requisitos y unos efectos. Entonces, en esto, la primera es que la cesión de contrato es una figura aplicable a contratos bilaterales, de tracto sucesivo o de ejecución instantánea con obligaciones pendientes para ambas partes. La cesión de contratos, que es la segunda, la cesión de contrato produce efectos entre el cedente y el cesionario desde que ésta se celebra, pero respecto del contratante cedido y de terceros, solo produce efectos desde la notificación de la cesión o desde su aceptación por parte del contratante cedido. En los contratos, intuito persona. Y el tercero es: el cesionario tiene en relación con el contratante cedido las mismas acciones, privilegios y beneficios que tenía con el cedente. Y el contratante cedido tiene frente al cesionario todas aquellas excepciones a la naturaleza y condiciones del contrato que tenía contra el cedente. Ahora pasaremos a hablar de la cesión de créditos. En este caso, vamos a tomar una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, y esta fue pronunciada en mayo 31 de 1940, y el magistrado ponente en ese entonces era Liborio Escayón. Entonces, él habla de que en el derecho moderno se permite a las partes cambiar los términos de una relación jurídica y particularmente transmitirla activa o pasivamente. La cesión de créditos ha restado mucho su importancia e interés a la innovación, y por eso observan los autores que este medio extintivo tiende a desmembrarse o a disolverse en provecho de figuras o instituciones vecinas como la cesión de créditos, la cesión de obligación y la dación de pago. Entonces, en este caso, también tenemos unas características especiales de la cesión de crédito. Entonces, una de las características que propone la Corte Suprema de Justicia, que es de la fecha del 12 de noviembre de 1986, y que el magistrado ponente es Luis Izaza, dice: la cesión de crédito a título oneroso, tanto quiere decir como venta del mismo, hecha por el acreedor que recibe del comprador el precio convenido de contado o a plazo. Y si no media este precio, el cesionario no hace suyo el crédito. Sobre el particular acuerdo de las voluntades del cedente y del cesionario ha de ser expreso y no presunto, porque las leyes que gobiernan el contrato de compraventa, según las cuales se rige el de la cesión en este caso, exigen para su perfeccionamiento que las partes se convengan en la cosa y el precio. Esta es una de las características fundamentales de la cesión de créditos. Y pasaremos ahora a la sesión de derechos litigiosos. En este caso, se definen los derechos litigiosos como aquellos derechos atados a una controversia judicial, cuyo resultado depende del evento incierto de la litis. Entonces dice: la cesión de un derecho litigioso será entonces el acto jurídico por medio del cual una persona cedente transfiere a otra cesionario sus derechos personales o derechos reales controvertidos en juicio. En este caso tenemos también unas fuentes jurídicas y materiales y una legislación. En este caso podremos encontrarlo a partir del Código Civil, desde el artículo 1969 hasta el 1972, y en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 60. Para esto también tenemos unas jurisprudencias nacionales de la Corte Suprema de Justicia, y también tenemos una que es también de la Corte Suprema de Justicia. Estas dos van desde la página 485 a la 490 y la segunda de la 402 a la 407.
corresponden a fechas del 21 de mayo de 1941 y septiembre 26 de 1941. Continuaremos con nuestros compañeros para la explicación pertinente. Bueno, ya habiendo escuchado a mi compañera Valentina hablar sobre lo que son los 3 diferentes tipos de sesiones, pues ahora yo les comunicaré lo que hicimos sobre la primera sentencia y de lo que trata básicamente. La primera sentencia básicamente trata sobre una entidad privada y una entidad pública, la cual quieren hacer un contrato, lo hacen, está todo perfecto, pero la entidad pública quiere hacer un contrato de cesión con otra entidad privada, por lo cual este tiene que recurrir a hacer un reglamento que está establecido en la ley para que se le afirme lo que está haciendo esta entidad y para que llegue a firme lo que llegue a hacer y no llegue a tener ningún problema. Por lo tanto, esa entidad privada tiene que avisarle a la entidad pública lo que va a hacer y con quién lo va a hacer para ver si la entidad pública a su vez acepta esa cesión con esa otra persona. Por lo tanto, ya habiendo hecho todo este recurso y todo lo que han hecho estas secciones, pues por lo tanto ahí ya hay ese contrato de cesión, qué pena la redundancia, pero sí, ahí está el contrato de cesión, puesto que ahí ya un contratante le cedió a otra persona ese contrato que era el contrato de, digamos, una obra pública, en dado caso. Por lo tanto, esa persona se lo pasa a la otra. Lo que realmente nosotros creemos fundamental en esa sentencia básicamente es que en esa sentencia tratamos sobre los temas pedidos en clase, que es la diferencia entre un contrato, lo que es un contrato de cesión, que muchas veces la gente se llega a equivocar entre derecho de cesión, contratos de cesión, litigios de cesión. O sea, hay muchos tipos de cesiones, pero pues la gente se llega a confundir. Por eso es que nosotros cogimos esta sentencia y creemos que es fundamental para la comprensión de este tema tan importante que nos va a llegar a servir. A su vez, pues quiero recalcar cuál debe ser como los términos que deben aclararse para que ese tipo de sesión llegue a darse y no haya ningún problema ya pues después digamos como acá que se llegó a una audiencia porque entre las partes nunca hubo como ese acuerdo para que hubiera ese tipo de sesión. Mira, acá dice: básicamente, el cesionario debe cumplir por ciertos requisitos que estipula la ley y a que diferencia del contrato de cesión comercial no son obligatorios para contratar, los cuales son: debe recaer en un tercero claramente. El cesionario debe tener capacidad jurídica para continuar con la ejecución del objeto contractual y no estar incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar. Y por último, debe contratar con una capacidad técnica, económica, financiera suficiente para cumplir con las objeciones y el objeto contractual. Por lo tanto, acá como podemos haber escuchado, es lo que yo les decía. Básicamente es lo que necesitamos para hacer ese cambio de cesión, es que esa persona sea un profesional que cumpla con los requisitos de la ley y que pueda llegar a terminar con el objeto material de este contrato, porque si no se llega a terminar con ese objeto material, esa cesión sería inválida y no tendría como alguna validez, puesto que la cesión se hace para que la otra persona pueda llegar a terminar el contrato con sus propias capacidades y no tenga que buscar a otra persona en sí. Y como dice ahí, esa persona tiene que tener su capacidad técnica, económica, financiera suficiente para llegar a terminar este tipo de contratos de cesión. Y pues como acá lo estamos tomando que es una obra pública, básicamente pues entonces esa persona debería tener esas herramientas básicas que se deben tener para llegar a terminar ese contrato de cesión. Y bueno, pues por eso fue que tomamos esta sentencia para llegar a aclarar lo que es el contrato de cesión, y ahí dimos como las pautas de cómo entenderlo más sencillo, y es un tema bastante interesante. Y bueno, y ahora proseguiremos a escuchar a mi compañera Estefanía, que ya les va a hablar de la siguiente sentencia, y muchas gracias. En cuanto a nuestra segunda sentencia, es acerca de la decisión del recurso de casación interpuesto por el señor Guillermo Alfonso Trujillo contra el hoy conocido Banco de Vivienda. Los hechos tienen lugar al préstamo realizado por el accionante con el Banco Bancafé para realizar un cultivo de siembra de manzana.
Las pretensiones del demandante en esta sentencia es que se pague a título de perjuicios por haber abusado de sus derechos en el manejo y administración de los créditos que se le otorgó, el enriquecimiento sin justa causa, los cobros e imputaciones indebidas, la violación de la ley, la práctica abusiva de capitalización de intereses, la destinación indebida del crédito finagro, la violación del principio de equidad, buena fe, de seguridad, igualdad, protección al usuario, y por no haber garantizado el ejercicio de los derechos fundamentales y cobrar intereses adicionales. El argumento de las pretensiones por el demandante es que él entra en mora porque el Bancafé realizó un incremento en la tasa de intereses y además adicionó intereses al crédito realizado entre ellos, y por esto es que él entra en mora. De esta manera, Bancafé realiza un contrato de cesión con la Central de Inversiones S.A., en donde no solamente se transfieren los pasivos y activos, sino que además se transfiere la postura contractual que tiene Bancafé frente al señor Guillermo Alfonso Trujillo. En cuanto al fallo o el argumento del fallo, en primera instancia se dice que en el caso no resultan aplicables las normas sobre cesión de títulos, valores o créditos, puesto que no se pretendía la ejecución de las obligaciones, sino la responsabilidad del cedente en la ejecución de los contratos celebrados con el promotor. Además, recordó que el Banco Cafetero, o sea, Bancafé, cedió a la Central de Inversiones S.A. CISA la posición contractual que tenían los mutuos otorgados al señor Guillermo Trujillo, en donde además el tribunal entra a argumentar que el contratante cedido fue informado de este contrato de cesión y no hizo ningún tipo de reservas para conservar las acciones o las excepciones frente al cedente, sino que por el contrario se defendió directamente respecto al cesionario, como se refieren las objeciones formuladas contra los créditos que se presentaron en el concordato. Además de esto, se dice que la aplicación de las normas sobre la cesión de contratos no son cuestionadas en el caso, puesto que no hay conductas abusivas relativas al negocio personalísimo de cuenta corriente y por estos hechos anteriores al convenio interadministrativo. Además, se dice que el mutuo es de ejecución instantánea al perfeccionarse con la transferencia del dinero, caso en el cual es necesaria la aceptación del contratante cedido para que opere la cesión. Frente a la segunda sentencia, finalmente cabe resaltar que la importancia es que ratifica que la cesión de créditos intuito personae, como se indicó en la primera sentencia, no solamente opera para cesión de crédito estatal, sino que también opera para la cesión de crédito comercial. Segundo, que determina que la finalidad del contrato de cesión es en sí la transferencia de la posición contractual y no meramente la transferencia de los activos y pasivos que se tengan frente a un contrato. Y que además estipula las diferencias entre el contrato de cesión de crédito y el contrato de cesión de derechos